El mensaje de hoy día se titula: la iglesia está llamada a permanecer en su Señor y en su palabra. La iglesia está llamada a permanecer en su Señor y en su palabra. Nosotros estamos llamados para permanecer en nuestro Señor y en su palabra. En los Evangelios de Juan, capítulo 15, versículo 7, tenemos una ordenanza, un mandato de lo alto, que toda la iglesia tiene que sujetarse, tiene que obedecer. Si es que realmente nosotros servimos, permanecemos en el Señor y en su palabra, nosotros tenemos que sujetar y obedecer el mandato establecido por el Todopoderoso. No lo establece la iglesia, mucho menos mi persona, sino el Todopoderoso. Y ese mandato está establecido y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en los Evangelios de Juan, capítulo 15, versículo 7. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permaneced en vosotros. Si permanecéis en mí y en mis palabras permaneced en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y en mis palabras. El Señor está demandando a su iglesia que tiene que permanecer en Él y en su palabra. En su Señor, en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Si nosotros somos hijos de Dios, permanecemos en Él y nos sujetamos a su palabra. Obedecemos su palabra, guardamos sus mandamientos. En el libro de Juan, el mismo libro del Evangelio de Juan, 8:31, capítulo 8, versículo 31, 32, ahí nos dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor ahí nos dice: si que nosotros permanecemos en la palabra, seremos sus discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Si es que nosotros permanecemos en la palabra, somos sus discípulos, somos sus hijos, somos sus testigos. Si es que nosotros permanecemos en su palabra. En Juan, el mismo Evangelio 15, capítulo 15 y 4, hay un mandato de lo alto, más claro y entendible. El Señor te dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Esta es una ordenanza, es un mandato. Todos sus hijos están llamados a obedecer y a cumplirlo. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. ¿Y cómo sabemos nosotros que permanecemos en Él y Él en nosotros? El mandato dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Pero ¿cómo sé yo si permanezco en Él y Él en mí? ¿Cómo lo sé? Amada iglesia, ¿cómo sabemos que nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros? Hay un mandato establecido en los Evangelios de Juan por el mismo Señor Jesucristo, que ahí nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Pero ¿cómo sabemos cada uno de nosotros si permanecemos en Él y Él en nosotros? ¿Cómo sabemos?
sabemos, amada iglesia. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él anda como Él anduvo. Todo aquel que permanece en Él lleva frutos. Todo aquel que permanece en Él permanece en el amor. Y todo aquel que permanece en Él tiene su espíritu. Amada iglesia, la palabra es clara y entendible. Todo aquel que permanece en Él guarda sus mandamientos. Vamos a ver a la luz de la palabra. Estas son las características que cada cristiano, que cada hijo de Dios y todo aquel que profesa su labio, que dice que permanece en el Señor y que es hijo de Dios. Estas características deben reflejar en su vida y son visibles, que lo podemos ver. Nosotros somos cartas de Jesucristo leídas por el mundo. Nosotros reflejamos a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros decimos permanecemos en Él, entonces tenemos que andar como Él anduvo. Si mis labios profesan y yo digo, yo soy hija de Dios, yo sigo al Padre Celestial, cuando toque la trompeta, sea el guardamento, yo me voy con Él. Pero el Señor te dice hoy, si dices que permaneces en mí, entonces anda como yo anduve. Si dices que permaneces en mí, entonces no peques. Si dices que permaneces en mí, mi espíritu está morando dentro de ti. Si dices que permaneces en mí, guardas mis mandamientos. Si dices que permaneces en mí, permaneces en amor, porque yo soy amor. Todo aquel que me ama, ama a su hermano. Y el que no ama a su hermano, no me ha visto ni me ha conocido. Todo aquel que permanece en mí, dice el Señor, lleva fruto. Y la palabra dice bien claro, por su fruto lo conoceréis. Todo árbol que no lleva fruto es cortado y echado al lago del fuego. Por su fruto lo conoceréis, dice el Señor. Y el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y todo aquel que no lleva fruto es cortado y echado al lago del fuego. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, dice nuestro Señor Jesucristo. Porque nunca un árbol bueno va a dar fruto malo, ni un árbol malo va a dar fruto bueno. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que si nosotros decimos que permanecemos en Él, nuestros frutos son visibles y llevamos muchos frutos. El Señor dice, tú no me elegiste, yo te elegí para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que vayáis, dice el Señor, te eligió para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca. Es decir, que nos escogió para ir por todo el mundo anunciando que Él vive. Y eso no tiene que apagarse en nosotros. Nosotros estamos aquí, en esta tierra, para anunciar el Evangelio, para anunciar que Cristo vive, para anunciar que Él viene y que nos ama, para anunciar que hay una gloria que es real, que hay un infierno que es real, para anunciar sus juicios y su misericordia y su amor por cada uno de nosotros. Nosotros estamos llamados para trabajar en la viña del Señor. La palabra es clara y entendible, dice, todo aquel que no lleva fruto es cortado y echado al lago del fuego.
palabra, una característica que he mencionado, amada iglesia. El que permanece en él anda como el anduvo. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Si nosotros escudriñamos la palabra, ahí lo dice bien claro: ser imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores de Dios. Vestido pues, dice, como escogido, santos y amados. Vestido pues como nuestro Señor Jesucristo, y no perdáis para los deseos de la carne. Vestido pues del nuevo hombre que ha creado según Dios antes de la fundación del mundo, para que seamos llenos de justicia, de santidad, de la verdad. Nosotros tenemos una nueva identidad creada por nuestro Señor Jesucristo. Y esa nueva identidad es que nosotros andemos practicando la justicia, andemos en santidad y en amor. Esa es nuestra nueva identidad que el Señor ha creado para nosotros. Desde el momento que nosotros hemos venido a los caminos del Señor, nuestra naturaleza pecaminosa cambió a una naturaleza divina. Nuestra vida mundana ya no es nuestra vida mundana, sino hemos pasado a una vida cristiana, a una vida que llevábamos carnal. Ahora llevamos una vida espiritual. Ya no somos de ayer. Desde el momento que hemos venido a los caminos del Señor, nos hemos arrepentido y convertido de corazón. De corazón, amada iglesia. Si es que realmente nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, nosotros hemos sido cambiados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Aunque nosotros no llamemos el mismo nombre, pero nuestra vieja naturaleza cambió. Ya no somos los mismos. Ya no somos la misma mujer, los mismos hombres, ya no. Somos otros. Cambiado de la mollera de nuestra cabeza hasta las plantas de nuestros pies. Ahora en nuestra vida refleja la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en nuestra vida el fruto de su Espíritu florece en nuestra vida. Ya no somos lo mismo de ayer. Si es que realmente permanecemos en Él y andamos como Él anduvo, hemos dejado todo. Ya no somos lo de ayer. Los que son de Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Los que son de Cristo, la mente de Cristo tienen. Los que son de Cristo ya no satisfarán los deseos de la carne. Los que son de Cristo no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu. Nosotros estamos muertos para este mundo y vivos para Dios en Cristo Jesús. Si es que nosotros realmente, amada iglesia, permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo, siguiendo sus pasos, sus huellas, sus pisadas, arraigadas y solidificadas en Él. Si es que nosotros no hemos arrepentido y convertido de corazón. Pero hoy en día el Evangelio lo predican incompleto. No lo predican como demanda la palabra. Te presenta un Evangelio que perdona los pecados, pero no te dice que te da poder
santificarte, para limpiarte y purificarte. En los libros de los Hechos nos dice bien claro: arrepentidos y convertidos para que sea borrado nuestros pecados. Te pide arrepentimiento y conversión. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y conversión, tus pecados son borrados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es la promesa para todo aquello que Dios llamare. Y esta es la promesa que el Señor Jesucristo nos habla en los Evangelios, en San Juan. La promesa del Espíritu en el capítulo 14, la obra del Espíritu en el 16. Amada iglesia, nosotros no solamente nos arrepentimos y nos convertimos, sino que recibimos poder del Espíritu Santo. Porque nosotros todos los días nos vamos limpiando, purificando, santificando. Todos los días. Y necesitamos ese poder que el Señor nos da, que el Señor pone a nuestro alcance. Pero la palabra dice bien claro que el Espíritu Santo solamente es dado a los hijos que los obedecen. También dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo lo dijo: pedid al Padre el Espíritu Santo y Él os dará. Pero es dado a quienes les obedece. Amada iglesia, el Evangelio, Pedro dice bien claro: arrepentidos y convertidos. ¿Para qué te vas a arrepentir y convertir? Para que tus pecados sean borrados. Y recibiréis, dice, el don del Espíritu Santo, que es la promesa para todos aquellos que Dios llamare. Nosotros necesitamos, amada iglesia, arrepentirnos y convertirnos de verdad. Si nosotros no hemos convertido de verdad, no hemos arrepentido de nuestro pecado, no hemos convertido de verdad al Señor, entonces nuestra vida ya no es la de ayer. Ya no, amada iglesia. Nosotros ya no practicamos lo que antes practicábamos en el mundo. Ahí nosotros mismos podemos ver si es que realmente me he arrepentido, si me estoy convirtiendo al Señor. La conversión es un proceso, nuestra santidad es un proceso. Amada iglesia, si no hay cambio en nuestras vidas, si seguimos llevando la misma vida, simplemente, amada iglesia, es que nunca nos hemos arrepentido y no mucho menos convertido. Pero llegó la hora. Lo que no hice ayer, hoy el Señor nos da la oportunidad para arrepentirnos y convertirnos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Escucha, amada iglesia, si aún no te has arrepentido y no te has convertido, el Señor te da la oportunidad. Hoy te está llamando al arrepentimiento y a la conversión para que podáis alcanzar la salvación y no perezca tu alma en el lago por la eternidad, en el lago del fuego por la eternidad. Amada iglesia, si no ha habido cambio en tu vida, si no ha habido esa transformación, si aún sigues abrazando el mundo, si aún sigues deleitándote en el pecado, el Señor te llama al arrepentimiento y a la conversión. Conviértate a mí y viviréis, dice el Señor. Amada iglesia, es que realmente nosotros permanecemos en Él. Tenemos que andar como el adubo. Basta ya de engañarnos a nosotros mismos. Basta ya, amada iglesia. La palabra es clara, entendible y comprensible. No hay que justificar lo que Dios ordena.
Basta ya de justificar lo que Dios condena. Él viene por sus santos. La palabra dice bien claro: vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Él viene en busca igual que Él, semejante a Él. Aquellos que en su vida reflejan la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice: si permaneces en Él, debes andar como Él anduvo. Y andar como Él anduvo es ser el reflejo, es ser el espejo de Él. Y la palabra dice bien claro: vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Y el encargado de nuestra santificación es el Espíritu Santo. La palabra dice bien claro que nosotros somos escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación, por el poder del Espíritu Santo, por la fe en la verdad, en su palabra, la verdad es su palabra. Si es que nosotros realmente permanecemos en Él, tenemos que andar como Él anduvo. Examinaos, dice el Señor. Examínate a la luz de su palabra. ¿Realmente estás andando como Él anduvo? Amada iglesia, si no leemos la palabra, nunca vamos a saber. Es una de las primeras características. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. El que permanece en Él lleva mucho fruto. En el Evangelio de Juan 15, capítulo 15 y 5, ahí nos dice bien claro: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que permanece en él lleva mucho fruto. Amada iglesia, nosotros a veces tenemos la intención, las buenas ganas, el empeño de trabajar en la viña del Señor, de trabajar para el Señor. Pero la palabra nos dice bien claro que nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos obedientes a la palabra. Y la palabra nos pide sujeción. Nosotros tenemos un mandato de Leonardo, establecido por todo el poderoso. Si realmente somos hijos de Dios, tenemos que sujetarnos a la palabra, ser obedientes a la palabra. Y la palabra nos enseña bien claro que nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero antes de ir, el Señor dice: recibiréis poder. Recibiréis poder, dice. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, recibiréis poder. Amada iglesia, si nosotros realmente permanecemos en Él, tenemos que llevar frutos. Y para llevar frutos en el Señor, no solamente va a bastar palabra, sino poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos de la palabra. La palabra tiene que estar incrustada en nuestra mente, en nuestro vocabulario, en nuestro corazón. Tiene que estar encarnada, implantada en nuestro ser. La palabra tiene que estar corriendo por la sangre de nuestras venas. La palabra tiene que estar en nuestros poros. Si no, ¿qué vamos a predicar? Y la palabra toma poder en nosotros cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia, de la unción, de esa fragancia de lo alto. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. La palabra dice: no es como fuego mi palabra, dice Jehová, que como martillo que quebranta la piedra. Pablo dice: he llevado el Evangelio
He llevado la palabra, pero no solamente lleve palabra, sino con el poder del Espíritu Santo, que da credibilidad a la palabra, con evidencia de señales, prodigios, sanidades, milagros. Dice el apóstol Pablo que él no solamente llevó palabra, sino llevó poder del Espíritu Santo, con demostración del Espíritu Santo, dando credibilidad a la palabra. Si nosotros nos ponemos a estudiar la palabra, vamos a encontrar lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Amada iglesia, en el mismo Evangelio, ahí nos dice, en el capítulo 15, ahí nos dice bien claro, Jesús le dice a los apóstoles: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. ¿Para qué lo limpió? ¿Con qué lo limpió? El Señor dice: ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Pero hoy su palabra lo tenemos aquí, su voz grabada en página. Si nosotros queremos trabajar en la viña del Señor, llevar mucho fruto, nosotros tenemos que limpiarnos con la palabra, meditando, escudriñando, leyendo, meditando, memorizando. Amado, el Señor nos dijo: yo no dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo a los apóstoles: ya vosotros estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. Pero ¿para qué lo limpió el Señor? Antes de irse, Él le dijo bien claro a los apóstoles: quédense en Jerusalén. Quedaos en Jerusalén para que reciban la promesa del Padre. Juan bautizó con agua, pero a vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos. Por eso el Señor dice a los apóstoles: ya vosotros estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. Estaban limpios ya para recibir el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nunca va a venir a morar en un corazón que esté lleno de odio, de rencor, de envidia, que esté lleno de falta de amor. No, amada iglesia. Por eso hoy el Espíritu Santo carece en la vida de los cristianos. Esto no es un secreto para nadie. Todos sabemos. Hoy en la iglesia, la mayoría no tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar en corazones limpios, puros. ¿Y quién los limpia? ¿Quién los purifica? Es la palabra. Nosotros somos llamados a ser hacedores de la palabra, ponerlo por obra y por práctica. Nosotros no somos llamados para ser oidor y lector de la palabra. No, amada iglesia. Somos llamados para ser hacedores de la palabra, para ponerlo por obra y por práctica. Por eso el Señor dice que llegó la hora que su iglesia tiene que investirse con el poder de lo alto. Llegó la hora que la iglesia tiene que despojarse de inmundicia, de iniquidad, del pecado. Tiene que soltar el pecado. Tiene que morir para este mundo y solamente vivir para el Señor. Por eso el Señor está levantando hombres y mujeres y niños que den voz de advertencia, voz de alerta, que vienen en camino. Y está demandando su iglesia a santificarse. ¿Por qué? Porque su iglesia está muerta espiritualmente. No hay presencia del Espíritu Santo en las iglesias. No hay presencia del Espíritu Santo. No hay manifestaciones de Dios. Porque no hay Espíritu Santo morando en nuestros corazones, morando en nuestras vidas.
estamos llenos de inmundicia, llenos de iniquidad, de pecado. Y si lo hemos tenido, lo hemos apagado y conquistado. Pero el Señor te dice, amada iglesia, llegó la hora, despójate, límpiate con su preciosa sangre y envístate del poder de lo alto. Llegó la hora, amada iglesia, levántate en el poder del Espíritu Santo. Llegó la hora que el mundo tiene que saber que el Dios a quien nosotros servimos vive y que viene en camino. Pero hoy está dándote voz de advertencia, porque te ama, amada iglesia. Hoy el Señor te está diciéndote en qué condición espiritual estás, para que puedas escapar, para que puedas huir de la condenación eterna. Por eso el Señor te está diciéndote, no te enojes, amada iglesia. No endurezcas tu corazón. No te vuelvas sordo, mudo y ciego. No solamente el Señor está levantando hombres y mujeres, sino que está dando señales en el cielo y en la tierra. La naturaleza gime. Todos nosotros sabemos los desastres naturales que están pasando en diferentes países. Porque el Señor está anunciando su retorno, su regreso. Llegó la hora, amada iglesia. Nosotros somos llamados para llevar frutos. Somos llamados para dar a conocer al mundo que el Dios que nosotros servimos vive, salva, sana y bautiza con Espíritu Santo y fuego. Llegó la hora que tienes que investirte con el poder de lo alto. Nosotros somos llamados para llevar frutos, para rescatar las almas de las tinieblas y traerlo a la luz. Amada iglesia, conociendo la verdad y no lo damos a conocer al mundo, ¿qué cuenta vamos a entregar cuando estemos delante de Él? La palabra dice, por su fruto lo conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al agua del infierno. El hacha ya está puesto en los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al agua del fuego. Pero el Señor no quiere que tú perezcas. Si no tenemos fruto, pues llegó la hora de trabajar para el Señor. Llegó la hora para trabajar en la viña del Señor. Si ayer no hemos tenido frutos, si hasta hoy no tenemos frutos, pero de este instante podemos empezar a trabajar para el Señor, llevar frutos para el Señor. Y nuestro primer fruto es nuestra santificación. Amada iglesia, nosotros somos llamados para llevar fruto. Y la palabra te dice bien claro, si no lleva fruto, serás cortado y echado al lago del fuego. Aunque te llames cristiana, aunque portes una Biblia, aunque tengas dones, ministerios, pero tienes que llevar fruto. Trabajar para el Señor conforme escrito está. No te olvides que en aquel día dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay que hacer su voluntad. No olvidamos que los apóstoles primero recibieron palabra, fueron limpios por la palabra y luego fueron investidos con el poder de lo alto en el aposento alto. Ellos esperaban todos unánimes juntos en oración hasta que descendió el Espíritu Santo y los llenó a todos ellos. Y desde aquel día se convirtieron más de 3,000 almas al Señor. Eso le falta hoy en día a la iglesia. Encender ese fuego, esa antorcha, ser esa luz en medio de las tinieblas. Hoy en día las iglesias han entrado en un descuido espiritual
Queremos llevar la palabra, queremos predicar, queremos trabajar para el Señor, pero queremos hacerlo con nuestras fuerzas. No, amada iglesia, con nuestras fuerzas no vamos a ningún lado. Necesitamos investirlo con el poder de lo alto. Es un mandato del Señor. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Él es el mismo, Él no cambia. Nosotros sabemos, en lo que hemos estudiado la Biblia, sabemos realmente qué pasaron con los apóstoles cuando nuestro Señor Jesucristo fue capturado, temerosos, miedosos. Había envidia, había rencor en ellos. Pero cuando entraron al aposento alto, entraron con todo, con ese miedo, con ese temor. Pero cuando salieron, ya no fueron lo mismo. La Biblia narra que había 120, y esos 120 sacudieron a Roma hasta su simiente. Esos 120 dieron a conocer que el Cristo que murió, la muerte no lo pudo detener. Oh, gloria a Dios, aleluya, que vive. Cristo murió, resucitó y volvió a vivir para ser el Señor de los muertos y de los vivos. Y hoy la iglesia está llamada a dar a conocer que la muerte no le detuvo, y que vive y que viene. La iglesia está llamada a dar a conocer al mundo entero que aquel que hace 2000 años atrás en Israel crucificaron al Señor de señores, al Rey de reyes, que la muerte no pudo detenerlo. Oh, gloria a Dios, que al tercer día resucitó y que vive. La iglesia está llamada a dar a conocer que Cristo vive y viene. Pero ¿qué estamos haciendo, amada iglesia? Acomodando la palabra, luchando con nuestras fuerzas. Basta ya de engañarnos a nosotros mismos. Así no vamos a ningún lado. Si continuamos luchando con nuestras fuerzas, el infierno nos espera. Porque solo con el poder del Espíritu Santo vamos a alcanzar nuestra santificación. Solo con el poder del Espíritu Santo vamos a doblegar esta carne. Solo con el poder del Espíritu Santo vamos a hacer frente a este mundo. Solo con el poder del Espíritu Santo vamos a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Solo con el poder del Espíritu Santo. Es que muchos de nosotros nos olvidamos que nosotros no tenemos lucha con los hermanos. No, tenemos lucha con espíritus. Por eso la palabra dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Cristo Jesús para destruir la fortaleza del diablo. Porque no tenemos lucha con carne ni con sangre, sino con potestades, contra gobernantes, contra principados de las tinieblas de este siglo. Y cuando haya acabado los días malos, estemos nosotros firmes, de pie, delante del Hijo del Hombre y ser coronados. Pero hoy en día la iglesia se ha confundido que tenemos lucha entre nosotros para hacer divisiones, para criticar y hablar. Si un hermano cayó, si el hermano predicó mal, si el hermano hizo. No, amada iglesia, nosotros no somos llamados para criticar, para hacer divisiones. No, amada iglesia, nosotros somos llamados para permanecer unidos, para permanecer en el amor, crecer en el amor, crecer en el conocimiento, llenarnos de la presencia, llenarnos del poder, de gritar al mundo que Él vive. Para eso somos llamados, no para hacer divisiones, no para tener rencor, odio en nuestro corazón. No, somos llamados para limpiar nuestro corazón, para purificarnos y santificarnos, para que cuando suene la trompeta nos vayamos con Él.
No confundamos, amada iglesia. Nuestra lucha no es con nuestros hermanos, no es con el prójimo, con nuestro prójimo, no es con el vecino, no es con el pastor, no, amada iglesia. Nuestra lucha es con nuestra propia carne, con este mundo y con el diablo, que vino a matar, a robar, a destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria. Nuestra victoria está asegurada por el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nosotros somos el único ejército sobre la faz de la tierra que peleamos con una victoria asegurada, garantizada por aquel que es fiel y verdadero. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aquel que no se halló en su boca engaño ni mentira. Aquel que juzga con justo juicio. Amada iglesia, no estamos solos aquí. El grande pelea con nosotros. Pero para que Él pelee por nosotros, nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra. Nosotros somos llamados para vivir conforme a la palabra. Si es que realmente la palabra está incrustada en nosotros, nosotros estamos reflejando en nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Solo la vida de nuestro Señor Jesucristo se reflejará en nuestra vida cuando nosotros vivimos conforme a la palabra. Nosotros somos llamados para vivir conforme a la palabra. Nadie se salva si no vive conforme a la palabra. Y todo aquel que quiere hallar la salvación tiene que vivir conforme a la palabra. Queremos llevar frutos, queremos trabajar para el Señor, pero hagámoslo conforme nos demanda la palabra. No como nosotros queremos. No, amada iglesia. El Señor estableció una orden y nosotros como hijos de Dios tenemos que sujetarnos a ellos. Nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, necesitó el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles lo necesitaron y su iglesia también lo necesita. Porque llegó la hora que la iglesia tiene que andar en el fuego del Espíritu Santo. Llegó la hora que el pastor tiene que administrar bajo el fuego del Espíritu Santo. Llegó la hora de adorar al Señor bajo el fuego del Espíritu Santo. Llegó la hora que la iglesia tiene que ser dirigida por el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Basta ya de dirigirnos nosotros mismos. Amada iglesia, despierta. No endurezca tu corazón, dice el Señor, y escucha la palabra que te habla el Todopoderoso. Arrepiéntate y conviértate. Envístate del poder de lo alto. Cosa grande viene sobre la tierra. Dolor, llanto. Invadirá la tierra. Prepárate, dice el Señor. Solo con mi poder, solo con mi espíritu morando en ti, vas a poder soportar. La palabra nos limpia, amada iglesia. La palabra dice bien claro que nosotros somos renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Por la obediencia, dice. Por la obediencia de la palabra. Que purifica nuestras almas mediante el poder del Espíritu Santo. Para tener un corazón puro, lleno de amor fraternal no fingido. Amándonos unos a otros. Por eso los apóstoles estaban limpios. Necesitaban el poder del Espíritu Santo para que el fruto fluya en ellos y llevar el Evangelio y hablar sin miedo y sin temor, dando credibilidad a la palabra, con evidencia de señales, sanidades, milagros y prodigios. El apóstol Pedro dijo: no tengo plata ni oro para darte, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret y anda. Hoy esos milagros carecen las iglesias. Ya no hay presencia del Señor. Hoy en día, amada iglesia, nos enfermamos y corremos a los médicos. Nos olvidamos que el Señor dice. Nos olvidamos su palabra. Hoy en día nos enfermamos
Nos olvidamos que Él nos dice, yo soy tu sanador. Y Él nos dice, no olvides ninguno de mis bendiciones. Amada iglesia, no podemos seguir llevando esta vida cristiana. Si seguimos así, amada iglesia, darle por hecho que el infierno espera por nosotros. Llegó la hora que su iglesia tiene que empezar a vivir por fe, no por vista. Tenemos que volver a nuestro primer amor. Tenemos que volver al camino de la santidad. Tenemos que volver a Pentecostés. Porque el día se acaba. El día se acaba, amada iglesia. El día ya se acabó. La hora ya se acabó. El minuto ya se acabó. Y el segundo está por terminar. Y las tinieblas invadirán. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y tarde será. Esa hora, amada iglesia. No hay que dejar para mañana lo que hoy tenemos que hacer. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos y llenarnos del poder del Espíritu Santo y llevar frutos y dar a conocer al mundo que nosotros servimos con un Dios que vive. El que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Esta es otra de las características de todos aquellos que permanecen en el Señor y en su palabra. Lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6. El que permanece en Él no peca. Oh, gloria a Dios, aleluya. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amada iglesia, escucha lo que el Señor te dice por medio de su palabra. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni lo ha conocido. La palabra te dice bien claro. Si tú dices que permaneces en Él, entonces no pecas. Pero si pecas, dice que no lo has visto ni lo has conocido. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y sabéis que Él apareció para llevar tus pecados. Y no hay pecado en Él. Él apareció para llevar nuestros pecados. ¿Y cómo podemos permanecer en el pecado? ¿Cómo podemos seguir abrazando el pecado? Dios no puede ser burlado. La palabra dice, yo no puedo ser burlado. Lo que tú siembras, eso cosecharás. Si siembras para la carne, de la carne segarás corrupción. Si siembras para el espíritu, del espíritu segarás vida eterna. Amada iglesia, empieza a alimentar tu vida espiritual y deja que la carne mengue. Si tú no alimentas tu vida espiritual, la carne te va a ganar. A quien tú alimentas más, ese ganará. Y para alimentar nuestra vida espiritual, tenemos que orar, ayunar, meditar, escudriñar su palabra. Nosotros no podemos seguir deleitándonos en el pecado. Esa era nuestra vida antigua antes de llegar al Señor. Pero Él nos sacó de la esclavitud. Que estábamos esclavos de este mundo, esclavos del pecado. Él nos sacó de esa oscuridad y nos trajo a la luz. La palabra dice bien claro que nos sacó de las tinieblas. El Padre nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a la luz, al reino de su Hijo amado, y nos sentó en lugares celestiales con Él.
Necesitamos abandonar totalmente este mundo, salir de las tinieblas y vivir solamente para Él. Nuestra mirada tiene que estar en Él. Nuestra mirada tiene que estar en la palabra. Amada iglesia, necesitamos levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Solo con el poder del Espíritu Santo vamos a doblegar esta carne, vamos a subyugar esta carne. Llegó el día, llegó la hora, amada iglesia, que tenemos que menguar para que Él viva en nosotros. Cristo te ama, amada iglesia. Cristo te ama. Y te está llamándote al arrepentimiento y a la conversión para que podáis hallar la salvación de tu alma. Porque Él no quiere que tú perezcas, sino que alcance la salvación. Amada iglesia, nosotros somos hechura de su mano, creada en Cristo Jesús para la buena obra. Él no nos ha creado para la ira. Él nos ha creado para alcanzar nuestra salvación. Nosotros no hemos sido creados para la ira, sino hemos sido creados para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz. Su sangre limpia nuestro pecado y por cuya herida hemos sido sanados. Si vivimos o morimos, de Él somos por la eternidad. Pero nosotros tenemos que soltar el pecado. Tenemos que decir basta ya a los deseos de esta carne, a los deseos de las cosas que nos ofrece el mundo. Tenemos que salir ya de las tinieblas por completo. Tenemos que salir de las tinieblas y permanecer en la luz, porque Él es luz. Nosotros somos hijos del día, hijos de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de Dios y Dios es luz. Amada iglesia, Cristo te ama y Él te está llamándote a la luz. Él te está llamándote a la luz, amada iglesia. Ya no sigas en las tinieblas. No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo, amada iglesia. Sal de las tinieblas y vente a la luz. Ven a los brazos de tu Señor, aquel que un día te compró con su sangre. Nosotros no hemos sido comprados con cosas corruptibles ni con oro, con plata, amada iglesia. Hemos sido comprados a precio de sangre, de sufrimiento y de dolor. Cristo te ama y no quiere que perezcas. Otras características que se reflejan en los cristianos, aquellos que permanecen en Él, es: el que permanece en Él guarda sus mandamientos. El que permanece en Él guarda sus mandamientos. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Nosotros sabemos cuáles son esos dos mandamientos grandes que el Señor nos pide. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento nuevo doy, que améis unos a otros. Y en esto sabéis si me améis, dice el Señor, si guardas mi palabra. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces nosotros sabemos, amada iglesia, si nosotros guardamos los mandamientos. Guardar su mandamiento, amada iglesia, es amarlo y amar a nuestro prójimo. Pero el Señor te dice: si me amas,
guarda mi palabra. Si yo digo que lo amo, ¿cómo demuestro ese amor hacia mi Señor? Guardando la palabra, viviendo conforme a la palabra, sujetándome a la palabra, cumpliendo su mandato, andando por sus caminos. Y sobre todo, creyendo en su palabra. Si es que lo amamos realmente, el Señor te dice: el que me ama, guarda mi palabra. Si nosotros decimos que permanecemos en Él, guardamos sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, bien sabemos nosotros que es amarlo. Amarlo a Él con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo. Pero la evidencia de nuestro amor a Él se demuestra guardando la palabra. Lo dice su palabra: el que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. No lo digo yo, amada iglesia. Lo dice su palabra. Amar a nuestro enemigo, bendecid a los que hoy maldicen y hacer el bien, dice, y orar porque su traje os persigue, para que seas llamado hijo del Dios Santísimo, el que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos y injustos. Oh, amada iglesia, acá no basta de decir yo lo amo, no, hay que demostrarlo con hecho. Y el hecho es que tenemos que guardar su palabra. En esto sabréis y me améis, si guardas mi palabra. Y guardar su palabra es andar como él anduvo. Oh, gloria a Dios, aleluya. No lo digo yo, amada iglesia, lo dice su palabra. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Sé santo en toda nuestra manera de vivir. Santos seréis, porque santo soy yo, dice Jehová. Ese es guardar su palabra. Ser santo como Él. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados de limpio de corazón, porque ellos verán al Señor. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Necesitamos un nuevo nacimiento. Y ese es guardar su palabra. Hacer su voluntad es guardar su palabra. Amada iglesia, ¿qué pide Jehová nuestro Dios de nosotros? ¿Qué pide? Pide que nosotros tenemos que temerle. Pide que nosotros tenemos que andar en sus caminos. Él pide que nosotros tenemos que amarlo y servirlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas. Y que guardemos sus mandamientos. Eso pide nuestro Dios de nosotros. Y la palabra dice: y te confirmará Jehová, pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares su palabra, dice Jehová, y anduvieres en sus caminos. El Dios te está diciendo: si andas en mi camino, si guardas mis mandamientos, pueblo mío eres, pueblo santo. Pero si guardamos sus mandamientos, si andamos en sus caminos, y sus mandamientos y sus caminos están en la palabra. Y Él dice: si me amas, guarda la palabra. Otras características de aquellos que permanecen en el Señor: el que permanece en Él, permanece en amor, ama a su hermano. El que permanece en Él, permanece en amor, ama a su hermano. En 1 de Juan
capítulo 4, 16. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Y qué nos dice el primero de Juan, el mismo libro, capítulo 2, 10? Capítulo 2 y versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. El que ama a su hermano permanece en la luz, y nosotros sabemos quién es la luz. Nuestro Dios, nuestro Señor, porque en él no hay tiniebla. Pero aquel que no ama a su hermano, aborrece a su hermano, aún sigue en las tinieblas. Hoy la iglesia carece de amor. Y esto es visible ante nuestros ojos. Hoy la iglesia, la mayoría están divididos. Hoy la iglesia, en nuestro corazón está el rencor, hay odio, hay envidia. Y no podemos decir que permanecemos en él, teniendo un corazón sucio. No hagas iglesia. La palabra dice que él vino para llevar nuestros pecados. Y la palabra nos dice que él no dejó esto. Su palabra, tesoro grande, incomparable, para limpiarnos. Su palabra son vida y son espíritu. Y nosotros somos renacidos por medio de la palabra. El que no ama a su hermano no lo ha visto ni lo ha conocido. Pero hoy en día nuestro labio profesa amar al Señor, pero está aborreciendo a su hermano. Hoy en día muchos de nosotros decimos: te amo, Señor, te amo, mi Señor Jesús, te amo, Padre bueno, te amo, Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. Pero nuestro labio está aborreciendo, nuestro corazón está aborreciendo a nuestro hermano. Basta ya, amada iglesia, de engañarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos amar a aquel que no vemos? Y no podemos amar a quien vemos. Es imposible, amada iglesia. La palabra nos demanda. El Señor dice: el que me ama, ama a su hermano. Y el que no ama a su hermano no me ha visto ni me ha conocido. El que aborrece a su hermano está en las tinieblas y él es luz. Si realmente estamos en la luz, amamos a nuestro hermano. Pero hoy la iglesia carece de amor. Hoy la iglesia está llena de celo, de envidia, de rencor. No hay amor. Amada iglesia, la palabra nos demanda que nosotros tenemos que crecer en el amor. El amor cubrirá multitudes de pecados, dice la palabra. Dios es amor, su naturaleza es amor. Que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero la iglesia hoy en día carece del poder del Espíritu Santo. Y si carece del poder del Espíritu Santo, no hay Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Y por ende no hay amor. No tenemos amor. Por eso carece de amor la iglesia. Porque no hay presencia del Espíritu Santo. No hay presencia del Señor. Sin el poder del Espíritu Santo no somos nada, amada iglesia. No somos nada. Somos presa fácil para el enemigo y nos arrastrará al infierno. Pues el Señor te dice que llegó la hora, que subas al monte, que te niegues a ti mismo, que tomes la cruz
Si no hay amor en nuestros corazones, no nos vamos con el Señor, porque Dios es amor. Y la palabra es clara y entendible. El que no ama a su hermano no me ha visto ni me ha conocido. El que me ama, ama a su hermano. Y en esto sabéis que has pasado de muerte a vida si amas a tu hermano. ¿Cómo puedes decir que estás en la luz aborreciendo a tu hermano? Oh, gloria a Dios, aleluya. Tú no puedes decir, amada iglesia, que estás en la luz aborreciendo a tu hermano, causando división. Si realmente el Espíritu está dentro de nosotros, no nos guiará a esos sentimientos, no nos guiará a hacer esas cosas, porque el Espíritu Santo nos guiará conforme está escrito en la palabra. La palabra es la espada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo con la palabra van juntos, no pueden desligarse. Siempre tienen que estar unidos. Y el Espíritu Santo nos guía por medio de la palabra. El Espíritu Santo nunca te dirá, causa división, habla de tu hermano, murmura del pastor. Nunca, nunca, amada iglesia. El Espíritu Santo más bien te va a llevar a orar por aquellos que han caído. Nunca te llevará a hacer murmuraciones ni a criticar. No, amada iglesia. Y hay un mandato, hay una orden de lo alto. En los evangelios de Juan 15, 9. Permaneced en mi amor, dice el Señor. Permaneced en mi amor. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en su amor? La palabra nos responde en el siguiente versículo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardamos sus mandamientos, permanecemos en su amor. Hay un mandato que cumplir. Permaneced en mi amor, dice el Señor. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que permanecemos en su amor? Cuando guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Es amarlo y amar a nuestro prójimo. Permanecer en mi amor, dice el Señor. La iglesia está llamada para permanecer en amor, no en desunión. Amada iglesia, tienes que levantarte en el poder del Espíritu Santo para hacer frente a todo, hacer frente a tu carne, al pecado. Con tu fuerza no vas a ningún lado. Nunca podrás subyugar, doblegar tu carne con tu fuerza. Nunca, amada iglesia. No lo digo yo, lo dice su palabra. Nuestro Señor Jesucristo lo necesitó, el poder del Espíritu, los apóstoles lo necesitaron. Necesitamos andar bajo la presencia de Dios. Necesitamos andar bajo la guianza del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo tiene que empezar a arder en nuestros corazones, amada iglesia. Cuando ese fuego invade nuestro corazón, amada iglesia, va a penetrar hasta nuestros huesos y ya no vamos a poder callar. Vamos a gritar al mundo entero que Él vive. Y por cuanto Él vive, Él viene. Vamos a gritar al mundo entero que Dios los ama y no quiere que perezcan. Pero cuando ese fuego empieza a arder
Espiritualmente la iglesia está muerta. Y el último, todo aquel que permanece en él tiene su Espíritu Santo morando en él. El que permanece en él tiene su Espíritu Santo morando en él. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo es tu nombre, oh mi Señor. El primero de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El mismo libro, capítulo 3, 24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nuestro Señor Jesucristo dijo bien claro: el que en mí cree, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Él hablaba del Espíritu Santo, que habían de recibir todo aquello que en Él creyera. Pero aún el Espíritu Santo no había venido porque Él aún no había sido glorificado. Pero nuestro Señor Jesucristo ya hablaba. Juan Bautista nos dijo: yo bautizo con agua, pero el que viene os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Este es el regalo más grande que el Señor da a la iglesia. Y pues, que me haya dado la salvación de nuestras almas, que es para el mundo entero, viene el poder del Espíritu Santo. Pero hoy en día nosotros nos estamos dando el lujo de despreciar ese regalo. Y queremos servir al Señor como nosotros queremos. No, amada iglesia. Así no. Para eso no nos llamó el Señor. El Señor no nos llamó a su hora para hacer lo que nosotros queremos. El Señor no nos llamó a la hora para hacer lo que nosotros queremos hacer. A nuestra manera, a nuestra forma. No, amada iglesia. Nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra, tenemos que obedecer a la palabra. Si es que realmente somos hijos de Dios, tenemos que ser imitadores de Dios. Si nosotros decimos que permanecemos en Él, tenemos que ser semejantes a Él. Tenemos que ser su espejo, su reflejo. ¿De dónde vamos a sacar amor? Aunque vayamos a los cuatro extremos de la tierra, el amor que nos pide el Señor no lo encontramos aquí. Porque Él nos pide un amor divino, un amor puro, que Él solamente es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, dice la palabra, y que es fruto del Espíritu, el amor. El amor y la fe van ligados, van juntos, no pueden separarse, igual como la palabra y el Espíritu Santo. La palabra es la espada del Espíritu Santo. Necesitamos amor, necesitamos poder, necesitamos fuerza y fortaleza, necesitamos sabiduría y conocimiento y entendimiento, discernimiento. Y tú y yo sabemos, amada iglesia, de dónde vamos a obtenerlo eso. Somos hijos de Dios y solamente Él nos puede dar lo que Él nos demanda, lo que Él nos pide. Solo Él nos puede dar. Por eso aquel día me dijo: nadie podrá justificarse delante de mí, porque yo lo hice, yo lo hago y yo lo haré. Solo pido al hombre y a la mujer que se humillen ante mí, con corazón contrito y humillado se acerquen a mí, y yo lo hago todo. Amada iglesia, su palabra lo dice bien claro. Él nos da todo. Él nos pide amor y su amor es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado
Y el fruto del Espíritu es el amor. Necesitamos fuerza y fortaleza para poder estar firmes. Y la palabra dice, lo que esperan en Jehová nueva fuerza tendrán, que duplica nuestra fortaleza y nuestra fuerza, dice la palabra. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis investidos con el poder de lo alto, dice la palabra. Él nos da sabiduría. Mío es el poder y la sabiduría y la inteligencia, dice Job, que de Él, que del Señor es el poder y la sabiduría. ¿Quién abre nuestro entendimiento para poder entender y comprender la palabra? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, amada iglesia. El Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra. La palabra dice bien claro, el Espíritu Santo cuando venga a nosotros, dijo el Señor Jesucristo, Él nos guiará, le enseñará todas las cosas, les hará recordar mi palabra, dará testimonio de mí, tomará lo mío y yo lo hará saber, Él me glorificará, dice el Señor. La obra aquí en el Espíritu Santo no es mío ni tuyo, no es del pastor, ni lo de los líderes, ni de los ministros, no, amada iglesia. La obra aquí es del Espíritu Santo. Nosotros somos el instrumento en la mano del Espíritu Santo. Y Él utiliza a quienes se rinden a Él de corazón, de corazón. Amada iglesia, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para llevar una vida en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Amada iglesia, incrústalo en tu mente, en tu corazón. Oh, gloria a Dios, aleluya, que sin santidad nadie verá al Señor. Ninguna cosa inmunda entrará en su presencia. Y nuestra santificación es producida por el Espíritu Santo que mora en nosotros 24 horas del día. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo es tu nombre, oh, mi Señor. Vamos, iglesia de Cristo, levántate en el poder del Espíritu Santo y empieza a vivir una vida como Él agrada, una vida en santidad. Y da a conocer al mundo, dice el Señor, y dale a conocer al mundo que yo vivo, que yo vengo, que yo retorno. Amada iglesia, Cristo te llama. No desprecies el llamado. Rinde tu vida al Señor y alcanzará la eternidad con Él. Amada iglesia, el Señor un día en sueño me muestra la condición de la iglesia. Yo entré en una casa de oración. Cerca al altar había una mesa. En esa mesa había una mujer sentada, vestida de negro. Esa mujer, su carne estaba pegada a sus huesos, su carne estaba negra y verde. Y parecía que le cubría como hielo. Yo cuando entré me acerqué a saludarla y extendí mi mano y estaba hielo, estaba frío. Amada iglesia, y cuando volteo para buscar las sillas donde sentarme, la iglesia estaba dividida en dos grupos. La silla estaba a un lado y la otra silla para el otro lado. Y en un lado pude observar como 5, 8, 10 niños jugando. Y el piso estaba lleno de ropas
de sandalias, de papeles. Y en eso vi a un pastor que estaba vestido con chorro. Y yo me fui hasta el fondo y pude observar una hermana que estaba sentada en una silla. Las sillas eran de madera, de paja, y estaban sucias. Aquella hermana empezó a limpiar la silla y lo acomodó y se sentó ahí y miraba lo que hacían los niños que jugaban ahí y miraba lo que hacía el pastor en short caminando ahí en esa suciedad. Y la hermana sentada en esa silla cerca del altar. Y yo me desperté y no sabía qué significaba cada uno. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero el Espíritu Santo me fue dando entendimiento. Y me dijo, esa es mi iglesia. La mujer de vestido de negro es mi iglesia. Los niños son las ovejas. Que están niños inmaduros. No quieren madurar espiritualmente. El que está en chor es el pastor. El que está sentado en la silla, el que limpió la silla, son los vasos. Son los instrumentos que yo he levantado. Pero tienen temor y miedo de hablar. Están callados. Oh, amada iglesia, en esa condición espiritual no vamos a ningún lado. Si suena la trompeta, no nos vamos, amada iglesia. Por eso el Señor está demandando a su iglesia a santificarse. Santifícate, amada iglesia. El Señor te ama. Por eso te está dando voz de advertencia. Por eso te está llamando. Por eso te está invitándote. Que subas al monte. Nunca podrás alcanzar la salvación de tu alma con tu fuerza, dice el Señor. Envístate con el poder de lo alto. Vive en santidad. Sin el poder del Espíritu Santo no vas a poder vivir en santidad. Sin santidad no hay cielo, amada iglesia. Y sin el poder del Espíritu Santo no hay santidad. Y si no lees la palabra, no hay espíritu morando en nosotros. Porque para que Él venga a morar en nosotros, nosotros tenemos que limpiarnos con la palabra. Despierta, amada iglesia, del sueño, del conformismo que has caído. No te quedes con la Biblia bajo el brazo. No desperdicies los tiempos que has estado. Quizás 5, 10, 15, no lo sé el tiempo. No permitas que un diablo derrotado robe la salvación de tu alma. El grande está con nosotros, el todopoderoso. No te olvides que el diablo es creado por el todopoderoso. Y si nosotros somos hijos de Dios, Él pelea por nosotros. No estamos solos, amada iglesia. No estamos solos. El grande va delante de nosotros. ¿Quién nos ha dado poder? Poder en su nombre, poder en la sangre de Jesús, poder en su palabra. Necesitamos, amada iglesia, vivir en santidad. Y para vivir en santidad necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y para obtener el poder del Espíritu Santo tenemos que limpiarnos con la palabra. Llegó la hora que tenemos que empuñar la espada del Espíritu, que es su palabra, y incrustarla en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro vocabulario. Amada iglesia, despierta. Cristo te ama y no quiere que perezcas. Cristo viene en camino. Prepárate, amada iglesia. Prepárate. Miren lo que el Señor te dice. Escucha lo que el Señor te dice a través de su palabra. En los evangelios de Juan 15, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará.
y los recoge y los echa en el fuego y arden. La palabra dice que si tú no permaneces en él, serás echado al lago del fuego. Y hoy el Señor te ha dado a conocer 6 características. Si tú dices que permaneces en él, si nosotros decimos que permanecemos en él, tiene que estar morando su Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros permanecemos en él, tenemos que permanecer en el amor. Si nosotros permanecemos en él, tenemos que llevar mucho fruto. Si nosotros permanecemos en él, tenemos que estar muertos al pecado. Si nosotros permanecemos en él, tenemos que andar como el embudo. Si no permanecemos en él, seremos cortados y echados al lago de fuego, amada iglesia. No lo digo yo, lo dice su palabra. Porque el hacha ya está puesto en todos los árboles. Nosotros somos los árboles. Y toda planta que no plantó mi Padre Celestial, dijo, Señor, será desarraigada sobre la faz de la tierra. Amada iglesia, Cristo te ama. Cristo te ama. Todos estamos llamados para trabajar en la viña del Señor. Su iglesia está llamada para permanecer en el Señor y en su palabra. Tenemos que vivir conforme la palabra. Tenemos que vivir, andar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Estar muerto al pecado. Vivir en santidad. Tenemos que limpiarnos con la palabra. La palabra tiene que estar en nuestro vocabulario, en nuestros pensamientos, para que el fruto de su Espíritu florezca en nuestra vida, para que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Si no estamos limpios, amada iglesia, ni en sueño el Espíritu Santo viene a morar en ti. Tienes que empezar a limpiarte con la palabra. Amada iglesia, levántate en el poder del Espíritu Santo. No te levantes con tu fuerza, porque en un lado llegarás. Levántate, dice el Señor, en el poder del Espíritu Santo, y da a conocer al mundo su existencia, y da a conocer al mundo que Él vive, y da a conocer al mundo que Él viene, y da a conocer al mundo que Él ama. Por eso dio a su Hijo, para que todos alcancemos la salvación de nuestras almas. Cristo viene, amada iglesia. Yo tengo una misión que cumplir. Y la misión es que yo tengo que anunciarte que Él vive. Yo tengo que anunciarte que Él viene. Y Él viene en camino. El arrebatamiento es inminente. El diablo no podrá detenerlo. Y anunciarte que Él te ama. Él no quiere que perezcas. Él entregó todo por ti. Y el Señor te dice, no desprecies el sacrificio que hice por ti. No pisotees mi palabra, dice el Señor. Amada iglesia, esa es la misión que yo tengo que cumplir. Yo tengo un mandato, una orden de lo alto, de anunciarte que Él vive, de darte a conocer que Él viene y decirte que Él te ama, no quiere que perezcas. Por eso te está llamando hoy al arrepentimiento, por eso te está llamándote hoy a que te santifiques y que te invistes del poder de su Espíritu. Cristo viene, amada iglesia. El arrebatamiento es inminente. En cualquier momento el Señor quita su iglesia de sobre la faz de la tierra. La trompeta está por sonar. Y sus hijos recibirán en el aire al Todopoderoso. Amada iglesia, prepárate. Cristo viene. Ese es el mensaje.